El día de hoy hablaremos del texto El origen de la moral de Michael Tomasello, donde nos explica cómo este concepto aparece desde el inicio de la vida, como la conocemos. Esto quiere decir que inicia desde los primeros humanos. Antes de empezar, me presento, mi nombre es Roxana Corona y me van a acompañar en un viaje por la historia y una pequeña parte del camino que hemos llevado como humanidad y nos ha traído hasta donde estamos como seres sociales. Para empezar, el autor nos presenta dos preguntas. La primera de ellas es, ¿cómo es que los humanos se han convertido en criaturas morales? Y la segunda, ¿cómo llegaron estos humanos a sentir que realmente debían ayudar a los demás y ser justos con ellos? Para la primera pregunta, va un poco de la mano con la evolución, la cual consiste en que cada uno de los individuos puede maximizar su propia aptitud. Por otro lado, tenemos que tradicionalmente se han dado dos respuestas a las preguntas planteadas por Tomasello. Ahí, la primera de ellas es el sentido de que tienen los individuos por ayudar a sus parientes. Esto es conocido como un proceso de aptitud inclusiva. La segunda de ellas es que esto surge a partir de situaciones de reciprocidad, en las cuales existe un apoyo mutuo ante las situaciones que se presenten y ambas partes se benefician a lo largo del tiempo. También nos hace la aclaración de que esta situación de reciprocidad puede ser una apuesta arriesgada, pues en cualquier momento un individuo puede beneficiarse de cualquier situación e irse, dejando al otro solo. Un ejemplo que se puede dar para esta parte es cuando se quiere alcanzar el fruto de algún árbol. En este caso, pongamos un árbol de manzanas, donde para obtener el alimento alguna de las partes se verá en la necesidad de subir para recolectar el fruto. Y la otra parte, que ayuda, se queda abajo esperando a que le lancen la comida. Pero se corre el riesgo de que la parte que está en el piso tome lo recolectado y se marche, dejando al otro individuo en las ramas a su suerte. También Tomasello nos menciona que ninguna de esas explicaciones tradicionales llegan a lo que sería la esencia de la moral humana. Convenientemente, ha surgido un nuevo enfoque, donde se analiza el problema de la moralidad. Para esto, la idea clave es el reconocimiento de que los individuos que viven en grupos sociales, donde todos dependen de los demás para sobrevivir. Con esto inicia la operación de un tipo específico de lógica, en el cual encontramos la interdependencia. Es decir, si yo dependo de ti, entonces a mí me va a interesar ayudar a garantizar tu bienestar. Esto, enfocado a grupos sociales, se requiere de todos para que cuiden del grupo y así asegurar su supervivencia, ya que depende de ellos mutuamente. Pero, ¿a qué se debe este comportamiento? Bueno, pues la respuesta tiene que ver un poco a las circunstancias particulares que orillaron a los seres humanos a adoptar formas de vida cada vez más cooperativas. Para ser más específicos, en el momento en que se buscan los alimentos y otros recursos de nivel básico. El rol de la colaboración. Algunos de nuestros parientes vivos más cercanos son los chimpancés y los bonobos. Ellos buscan su alimento en pequeños grupos, pero en cuanto se encuentran con recursos, cada uno de ellos se va a esforzar por obtener la comida por su cuenta. Y en caso de que surja algún conflicto, este se va a resolver por medio del dominio. El que gane es el más fuerte y el que por lo tanto será mejor para luchar. Este mismo comportamiento lo podemos ver reflejado en otras especies como los lobos y los leones. A diferencia de estas especies, durante mucho tiempo los humanos han hecho las cosas de forma diferente. Hace aproximadamente 2 millones de años surgió el género Homo,
el cual contaba con grandes cerebros y adquirieron nuevas habilidades para fabricar herramientas de piedra. Pero, poco tiempo después vino un periodo de enfriamiento, el cual provocó el incremento de los monos terrestres, y estos compitieron con el lomo por los recursos. Es a partir de este punto en el cual algunos de los primeros humanos empezaron a obtener mayor parte de su alimento a partir de una colaboración activa, donde se formaban objetivos conjuntos para trabajar en la caza y la recolección. A medida que fueron pasando el tiempo, esta colaboración llegó a ser obligatoria, ya que por su efectividad y funcionamiento era esencial para la supervivencia, ocasionando así que los individuos se volvieran interdependientes entre sí, de una manera inmediata y urgente, para que ellos obtuvieran su sustento diario. Una de las partes esenciales en este proceso de la obtención de alimentos consistía en elegir compañeros. En ello, los individuos que eran elegidos debían ser competentes, estar motivados a modo de cooperación y que cooperaran bien con los demás. En contraparte, tenemos los individuos que fueron incapaces de establecer objetivos conjuntos, de comunicarse de una manera eficiente o que no cooperaron social o moralmente en las interacciones. Estos eran rechazados como compañeros, por lo tanto no obtenían comida, lo cual de cierta manera los condenaba. Lo que fue punto clave para la evolución de la moralidad es que los primeros humanos fueron seleccionados socialmente para la obtención de alimentos a través de esta selección de pareja. Con ello, desarrollaron nuevas formas de relacionarse con los demás, ya que tenían fuertes motivos de colaboración. Si un individuo dependía de sus compañeros para tener éxito en la obtención de alimento, tiene sentido evolutivo que ayudara siempre que fuera necesario para que se asegurara que estaban en buena condición. Esto para futuras salidas tanto a la caza como a la recolección. El laboratorio de Leipzig en Alemania, junto con otros investigadores, han buscado respuestas a los orígenes del pensamiento y la moral humana, en el cual se hicieron estudios comparando el comportamiento de nuestros parientes primates más cercanos con niños pequeños. Estos estudios han dado resultados en el cual se explica que los primeros humanos que se dedicaban a la búsqueda de alimento en forma colaborativa desarrollaron un tipo de razonamiento cooperativo, el cual les llevó a tratar a los demás como compañeros que merecían tal cual lo mismo. Esto no era solo simpatía, sino un sentido de justicia en el que se basaba en la comprensión de la equivalencia entre uno mismo y los demás. Con ello, los individuos comprendieron que podían asumir cualquier papel dentro de la colaboración y ambas partes debían trabajar juntos para lograr un éxito conjunto. A medida que los individuos iban colaborando repetidamente, desarrollaron un entendimiento que definía la forma ideal en la que cada una de las partes podía desempeñar su rol. Estas normas específicas para cada una de las funciones conforman las expectativas de lo que puede hacer cada individuo. Dichas normas están imparciales, dado que especifican lo que cada miembro de la pareja tenía que hacer para cumplir el rol de una forma correcta. Esto pasado a esta época era visto en la caza o la recolección. El resultado de esta noción en los primeros humanos para la búsqueda y obtención de alimento de una manera colaborativa y obligatoria se convirtió en una moral de segunda persona. Esta definida como la tendencia a relacionarse con los demás en un sentido de respeto y de justicia, basándose en una valoración de uno mismo y de los demás como sujetos que merecen lo mismo. Es justamente esta moral de segunda persona la que, si bien no cuenta con todos los atributos que definen a la moral humana moderna, ya contaba con elementos muy importantes, los cuales son el respeto mutuo y la equidad en una forma incipiente. El nacimiento de las normas culturales. El segundo paso crítico que tuvo la evolución de la moralidad se produjo en cuanto a la búsqueda de alimentos en colaboración a pequeña escala de los primeros humanos se vio desvinculada por dos factores demográficos, el cual le dio lugar
a los humanos modernos. Esta nueva era produjo por la competencia entre grupos humanos. Estos enfrentamientos hicieron que la población menos estructurada tuviera que convertirse en grupos sociales más unidos para protegerse de invasores externos, y con esto cada uno de los grupos fue desarrollando divisiones internas de trabajo, todo lo cual condujo a la identidad colectiva del grupo. Al mismo tiempo que esto ocurría, el tamaño de la población aumentaba, y con ello también incrementó los miembros de los grupos, dando pie a que los grandes grupos se dividieran en subunidades más pequeñas que seguirían siendo vinculadas al supergrupo. Con todos estos eventos encontramos una forma de reconocer a los miembros de su propio grupo se convirtió en algo esencial. Era importante ya que solo se podía contar con los miembros del mismo grupo en el que pertenecían para que compartieran sus habilidades, los valores, ya que solo los miembros que fueran de ese grupo serían de confianza, y especialmente para la defensa del grupo. Esto también se entendía como un sentido de identidad y lealtad colectiva. En la actualidad, el hombre contemporáneo tiene muchas formas de marcar la identidad del grupo, pero en los inicios de los primeros humanos marcaban esta identidad principalmente de una forma conductual y se basaban en una serie de suposiciones. Es decir, las personas que hablaban igual que yo, que preparaban la comida y comparten prácticas culturales iguales a las mías, muy probablemente son miembros del mismo grupo al que yo lo soy. De esta forma surge la tendencia del humano moderno a la conformidad de prácticas culturales en grupo, volviéndose esencial para la supervivencia, enseñar a los niños a hacer las cosas de la manera convencional que ha sido definida por el grupo. La enseñanza y la conformidad sientan las bases de la evolución cultural de las prácticas o artefactos que se han estado en funcionamiento durante mucho tiempo pueden llegar a mejorarse, y esa innovación puede transmitirse a las siguientes generaciones, siendo así que cada individuo que naciera en esta estructura social de colaboración no tenía más remedio que ajustarse a ellas, y de esta forma anunciar que se identificaban con el grupo y su forma de hacer las cosas. También tenemos que algunas normas sociales iban más allá de la conformidad e identidad del grupo, las cuales se referían a un sentido de simpatía y justicia, mismas que se convirtieron en normas morales, al igual que algunas normas codificaban la forma correcta e incorrecta de hacer las cosas. Estas normas morales categorizaban también la forma adecuada en la que se trataba a otras personas. Claro está que cualquier individuo podía optar por actuar en la gente entre nosotros. Una parte importante para explicar la moral humana desde la psicología viene de los procesos de evolución en la selección natural, pero esta selección no se refiere al entorno físico, sino al social, por lo cual los primeros individuos humanos comprendieron que las normas morales los convierten en seres que juzgan y al mismo tiempo seres que eran juzgados, dando como resultado una preocupación no solo por lo que ellos pensaban de sí mismos, sino por lo que también los demás pensaban de ellos. En la actualidad, el reto está en comprender que las adaptaciones de los seres humanos para la cooperación y la moralidad están orientadas principalmente a la vida en grupos culturales.